En el artículo 34 nos habla de la forma y solemnidades de las inscripciones. La ley de registro prevé que dentro del proceso de inscripción que tenemos que tener los registros, es de tener el acto contrato, es decir, el documento que se va a inscribir, ¿ya? Inscribirlo y devolverlo al usuario, ¿ya? Esta realidad nunca fue practicada por parte de muchísimos registros. Tengo entendido que el registro de la propiedad de Guayaquil lo hace, tengo entendido que el registro de la propiedad de Quito ahora recién lo está haciendo, ¿ya? Pero la costumbre registral, como su nombre lo dice, de llevar un registro, es de quedarnos con un testimonio, con una copia, ¿ya?, del acto o contrato. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nosotros seguridad jurídica de lo que tenemos. El tiempo va pasando y una mera anotación no nos constituye realmente certeza jurídica de lo que está o lo que no está inscrito. El registro de la propiedad de Guayaquil y el registro de la propiedad de Quito lo han podido hacer gracias a las herramientas tecnológicas que han podido adquirir, como es un sistema de digitalización de libros que realmente es impecable, porque lo conozco, y ellos, si tú ingresas 3 testimonios de una compra-venta, te devuelven los 3 testimonios. ¿Ya? Acá también nos encontramos en el registro mercantil con una barrera frente a qué devolver y qué no devolver al usuario. Nosotros, por el reglamento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, tenemos que notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ciertos actos societarios que se inscriben acá. Tanto así que la ley de compañías nos establece que en constituciones de compañía tenemos que notificar diariamente todas las constituciones y nombramientos de representante legal que se inscriben acá. Situación que lo cumplimos para que el registro de sociedades pueda tener también su catastro de compañías y de representantes legales y puedan ejercer una supervisión posterior a esta. Ya vamos a entrar al campo de la superintendencia de compañías, cómo cambió el modelo con la nueva ley de fortalecimiento del sector societario bursátil. Siguiendo con la ley de registro, hablando a grandes rasgos, nos encontramos con esta magnífica institución que es la cancelación de inscripción. Debemos entender que la inscripción en los registros ecuatorianos son inscripciones constitutivas de derecho. Es decir, nosotros otorgamos los derechos al estar inscrito el título, el acto, el documento, ¿ya?, que la persona prevé tener o accede a tener. La ley de registro nos habla de la cancelación de inscripción y nos habla de 2 tipos de cancelaciones, que es la famosa cancelación por solicitud de parte, conforme lo establece el artículo 53, que manifiesta lo siguiente: el registrador no cancelará la inscripción sino a solicitud de parte o por orden judicial, pero las inscripciones anteriores estará obligado a poner de oficio una nota de referencia a las posteriores que versen sobre el mismo inmueble. Y también nos habla el artículo 51. Si fuera necesario hacer variaciones en virtud de un título nuevo, se hará otra inscripción, en la cual se pondrá una nota que haga referencia a la inscripción modificada, y en esta a otra nota de referencia que ella. Si el nuevo documento que presentare fuera una sentencia o una providencia ejecutoriada, cualquiera que sea la notificación que prescribe será al margen del registro como prevé el artículo anterior. Aquí nos encontramos frente a 2 situaciones, que es la cancelación de inscripción a solicitud de parte, que es cuando el usuario a solicitud de parte quiere retirar la inscripción, específicamente en estricto derecho cancelar su inscripción, lo puede hacer. Y también existe la cancelación por parte del registro mercantil. Mucha gente me dice, pero ¿por qué el registrador va a querer cancelar una inscripción? Y yo digo, al ser nosotros, como lo hablaba anteriormente, parte de la función ejecutiva y nosotros emanamos actos administrativos, tenemos que entender el principio básico del acto administrativo, que el acto administrativo es revocable. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana, dentro de una revisión que hacemos en un registro, nos damos cuenta que está inscrito mal un acto de contrato? Tenemos que revocarlo. Obviamente, tenemos que seguir el precepto constitucional de la motivación, el cual nos permite hacer un análisis completo de la situación y las normas que nos permiten justamente revocar este acto y acceder a la cancelación. Es muy importante establecer esto porque generalmente no se utiliza mucho en materia registral el tema de la cancelación de inscripción ni a solicitud de parte ni por parte del registro. Siempre hay un poco de temor en este tema y la solución rápida es, claro, que nos lo diga el juez, ¿no?
en la ley del juez, acude ante un juez, acude ante un juez. Y aquí entramos a otro punto, que es hasta qué punto el registro mercantil o también el registro de la propiedad puede tener el control de legalidad o puede ejercer el control de legalidad ante la máxima autoridad jurisdiccional, que en este caso es el juez. Es un tema muy complejo de analizar, dado que existe inclusive un delito que antes se llamaba desacato, ahora con el COIP se lo llama incumplimiento de decisión por la autoridad competente, que es un delito penal que nos acarrea el no cumplimiento de las órdenes judiciales. Pero entramos a un tema muy complejo en cuanto a si el control que tuviéramos que realizar, primero tuviéramos que hacerlo, y segundo, en el caso de poder hacerlo, tuvieras que ser de fondo y de forma o solo de forma. Yo considero, y es un poco la práctica que hemos tenido aquí en el registro mercantil de Guayaquil, que el control de legalidad sí se debe ejercer, pero solo en cuanto a la forma, en cuanto al tracto sucesivo registral. Si dentro del proceso judicial por el cual se está cancelando, se está ordenando la inscripción de algo, existe que dentro de la cadena de transmisión de derechos o dentro de la cadena de disputa de derechos hay un eslabón que falta, simplemente no se puede inscribir dicha sentencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el típico caso de la compraventa de un inmueble, ¿no? Se accede ante un juez para validar o no validar una escritura pública de compraventa que Juan le vende a Pedro. Y el juez determina, inscríbase la venta de Juan a Pedro, pero dentro del historial registral nos damos cuenta que Juan nunca fue dueño de la cosa porque nunca tuvo el eslabón de tradición de dominio. Entonces, ¿cómo es posible que Juan le pueda vender a Pedro si Juan nunca fue dueño? En ese tipo de situaciones debemos actuar los registradores en cuanto a la cadena de transmisión de derechos dentro del control de legalidad. Dentro de la ley de registro he tocado los temas que en lo personal considero que son los que más problemática nos trae y lo que más espeso se nos puede hacer a la hora del día a día registral. Y ahora vamos a pasar a la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta ley orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos fue dada en función de la Constitución de Montecristi, que estableció un tiempo provincial para que se expida esta ley. Con la Constitución de Montecristi cambió todo el modelo de gestión de la administración pública y pasaron, como lo dije anteriormente, los registros a ser entes de personas naturales privadas a ser entes públicos. O sea, por primera vez, que parece mentira, se crea la institución como registro mercantil en la legislación ecuatoriana. Primera vez que el registro mercantil, o sea, por sí mismo puede tener una cuenta de ahorros, puede tener un RUC, etcétera, etcétera, que considero yo que ha sido justamente para facilitar el tema al funcionario público, al administrador público, porque nosotros los registradores, con este nuevo modelo, somos servidores públicos. Nosotros lo que recibimos es el salario determinado dentro de la escala de remuneración del Ministerio de Trabajo, y dentro de nuestro desempeño debemos tener ciertos recursos para poder administrar el registro de una manera adecuada. Dentro de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos nos encontramos con varios principios, como es el famoso principio de publicidad. Este es el principio fundamental de los registros, es justamente dar publicidad a los demás. Pero esta publicidad es una publicidad algo extraña para el ciudadano común, ¿no? Uno siempre dice, voy a acudir al registro para que los terceros conozcan de mis actos. Pero realmente es que los registros mercantiles no es que publicamos en una página web, ni tampoco hacemos propaganda por televisión diciendo Juan Pérez es el nuevo gerente de la compañía Patito S.A. Es una publicidad restringida, una publicidad jurídica, una publicidad contra terceros, ¿ya? Tampoco tenemos el deber de comunicar los actos públicos que se inscriben acá a todo el mundo. La publicidad que se refiere a la ley es que todo ciudadano puede acceder a los documentos de todos. Este es un registro público, como determina el principio, y yo puedo pedir documentos inclusive que no me afecten a mí, específicamente en cuanto a derechos, pero puedo solicitarlos siempre y cuando diga para qué motivo los solicito, si son de
de otra persona. Artículo 5, publicidad. El Estado, de conformidad con la ley, pondrá en conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas la existencia de registro o base de datos de personas y bienes y en lo aplicable a la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar sus derechos. Es un tema complejo porque, como lo digo, el Estado de conformidad pondrá en conocimiento. ¿Cuál es la forma de poner en conocimiento? Simplemente a la inscripción. Debemos tener tal vez un portal donde se pueda consultar que esté inscrito, que no esté inscrito de forma gratuita. Es un tema que todavía no se ha podido determinar. En la presente ley también nos habla de un tema muy importante que es la presunción de legalidad, que es que la certificación registral se presume, tiene presunción de legalidad, se presume que los datos que están en el registro son válidos. Es lo que la doctrina habla, la verdad registral. ¿Ya? ¿Qué es esto de la presunción de legalidad, de la verdad registral? Que puede haber circunstancias, ¿ya?, que fuera de los registros haya pasado una cosa, pero que en los registros conste otra, ¿ya? Sin embargo, a través del tiempo nos hemos podido dar cuenta que estas situaciones jurídicas existen y que para el juez, para una controversia, la única verdad es la que consta en el registro conforme a la asignación de estos derechos. Que esa verdad se puede rectificar completamente. El artículo siguiente, que es el artículo 8, nos habla de la rectificabilidad de los datos. Los datos registrables del sistema son susceptibles a actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la ley señale. Y obviamente, si existe un acto jurídico inscrito que no corresponde a la verdad universal, a la verdad extra registro, se tiene que cambiar. Por eso existen los medios probatorios, los medios legales pertinentes, las vías jurisdiccionales pertinentes para poder cambiar esta situación jurídica y que sean realmente los jueces los que decidan sobre a quién asignarle o no asignarles derechos. Seguimos con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, nos encontramos con los registros de datos públicos. Son registros de datos públicos: el registro civil, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro societario, el vehicular, el de naves, el de aeronaves, el de patentes, el de propiedad intelectual y el registro de datos crediticios, y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos en el marco de la dispuesto de la Constitución de la República y las leyes vigentes. Es importante destacar esto. Mucha gente piensa que la ley del Sistema de Registro, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos solo tiene un ámbito de aplicación para los registradores mercantiles y los registradores de la propiedad. Hemos podido ver en este artículo 13 que no somos los únicos registros de datos públicos, que existen otros registros que también tienen que cumplir con esta ley y que regula esta ley. No solo eso, sino que la ley hace bien en legislar para el futuro, ¿no? Nos habla de que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Y aquí viene un tema muy importante, que es el tema de las dependencias públicas. Los registros son dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral y administrativa en los términos de la presente ley y sujetos al control y auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión, interoperabilidad de bases de datos e información pública conforme se determine el reglamento que expida la Dirección Nacional. Con esto podemos ver que los registros como entes desconcentrados con autonomía registral y administrativa, tenemos un ente de control, que justamente es la INARDAP para los registros mercantiles, y para los registros de propiedad tanto es la municipalidad a la que están adscritas como la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Es importante establecer esto porque muchas personas piensan que los que administran los registros es la INARDAP. No, los que administramos los registros somos los registros. Sin embargo, los registros ya tenemos que rendirle cuentas, tenemos que establecernos a la normativa que nos implica la INARDAP en cuanto a la forma de llevar los registros y demás resoluciones que tengan que ver con el tema operativo. ¿Por qué hago esta precisión? Porque al fin de cuentas el responsable de la información es el registrador.
nosotros como registradores somos los que tenemos que rendir cuentas, ¿ya? El día que le otorguemos un certificado erróneo, el día que inscribamos algo mal, nosotros vamos a ser los responsables, no la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Sin embargo, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tiene la obligación de regularnos. ¿Y cuál es la forma de regularnos de ellos? Obviamente establecer por medio de resoluciones o